Nueva emisión de Conexionistas, nueva emisión de la mesa de seguridad que hemos venido haciendo pues ya un buen rato. Y esta tarde, esta vez que estamos grabando, bueno, para nosotros es tarde, decidimos salirnos un poco de lo que es pues el común que está ahorita en temas de narcotráfico y demás, y enfocarnos a conocer un poco más lo que hay alrededor, ¿no? La complejidad del crimen organizado, cómo son los flujos de la droga, cómo está el tema del lavado de dinero. Y obviamente, pues tenemos dos súper especialistas que conocen muy bien el tema y que, pues a mí, no sé si ya lo he comentado varias veces, a mí sí hasta me deprime la forma en que lo dicen. ¿Por qué? Porque uno se asoma a la cruel realidad y uno se da cuenta pues qué es lo que está pasando realmente allá afuera, ¿no? Por una parte, Nadia Tobar, bienvenida Nadia, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Armando. Muchas gracias. Gusto en saludarlos. Igualmente. Y por el otro lado, Fernando Pescador, también pues ya con larga data con nosotros. Bienvenido, Fernando. Claro que sí, gracias Armando, Edgar, Nadia, como siempre un gusto estar aquí en Conexionistas. Y por supuesto, pues el conexionista mayor aquí junto de mí, Edgar Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Mayor, ya no, déjame entender de qué lado, porque edad, dimensiones, Más vamos a arriba. ver. Exacto. Bueno, pero gracias, gracias por estar con ustedes. Sin más preámbulo, me parece que es súper importante para ustedes que nos hacen el favor de conectar y regalarnos su tiempo, porque pues está afuera y siempre ha estado en el imaginario colectivo pensar, ¿no? Y más ahora con estas últimas noticias, por eso Armando decía bien que queremos salirnos un poco de la coyuntura, en esta imagen quizás hasta romantizada Sí. del crimen organizado, de los líderes, de los capos, y entonces nos remitimos a estas figuras, ¿no? De aquellos campesinos en donde el crimen organizado y el narcotráfico ocurre fuera en el campo, ¿no? Con un grupo de campesinos desesperados con hambre que se pusieron listos y decidieron mejorar sus condiciones de vida y que al parecer lo único que son capaces de hacer es ser violentos, ¿no? Porque esa es la imagen que se vende y mostrar esta imagen de armas, ¿no? Digamos, muy, muy hollywoodesca para mi gusto, pero detrás hay una complejidad importante. Es decir, me atrevería hasta a pensar que quizás, ¿no? Esto que vemos y esto que conocemos es la pantalla que alguien decide qué es lo que tenemos que conocer sobre el crimen organizado. Que está bien que nos centremos y que no pongamos atención en el resto de lo que esto significa para que justamente estos personajes tengan vigencia. Sin más, pues bueno, hablar de esta otra dimensión del narcotráfico, hablar de todo la complejidad que hay detrás de ellos. Y bueno, pues, ¿quién quiere comenzar? Gracias, si me permiten, el día de hoy vamos a abordar una pregunta que ha sido recurrente y que es ¿qué pasa con el narco al interior de Estados Unidos? Y para ello, pues fíjense que les platico que encontré un reporte ya viejito de 2008, pero bastante detallado que es un informe sobre el crecimiento de las pandillas callejeras violentas en las zonas suburbanas, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de la Oficina del Fiscal General. Esto fue un reporte, como dije, que se publicó en abril de 2008 para el Congreso de Estados Unidos y en el cual establece claramente que tienen identificadas a 23 pandillas. Dentro de Estados Unidos, 23 pandillas con alcance nacional. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y bueno, estas pandillas son identificadas, y estoy citando textual, como una amenaza significativa para las zonas suburbanas debido a sus crecientes conexiones con organizaciones criminales transnacionales y organizaciones de tráfico de droga que les brindan acceso a fuentes internacionales de suministro de drogas ilícitas y que a su vez estas pandillas son las responsables de la distribución de drogas en zonas urbanas, suburbanas y rurales, es decir, todo el territorio de Estados Unidos. Y bueno, aquí también el reporte hace énfasis en que las propias organizaciones mexicanas de drogas, los cárteles, han fortalecido, esto desde 2008, esas relaciones con las pandillas callejeras, por un lado étnicas, pues como que son pandillas hispanas, pero también con pandillas carcelarias, es decir, con pandillas que se forman y operan desde las prisiones dentro del propio Estados Unidos, así como bandas de motociclistas ilegales. Ahorita vamos a ver de qué se trata.
Aquí lo interesante es que el reporte establece que estos cárteles mexicanos tienen vínculos con al menos 20 de estas pandillas. Entonces, el 87% de las pandillas de Estados Unidos pues obtienen su droga de los cárteles mexicanos. Y bueno, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, pandillas callejeras como 18th Street, así se llama, que no es la Mara, es sino calle 18 que tiene presencia en 50 ciudades de Estados Unidos y 28 estados, y tiene vínculo con los cárteles de Juárez y Sinaloa. Los Asian Boys, también así se llaman, 28 ciudades en 14 estados, y interesante aquí su vínculo es con organizaciones criminales de Vietnam. Tenemos a los que crecimos en los ochentas, a los Bloods y a los Crips, que son pandillas afroamericanas. Los Bloods tienen presencia en 123 ciudades, en 37 estados, y tienen conexión directa con los cárteles mexicanos. Los Crips son un poco más pequeños, perdón, más grandes, son 221 ciudades y 41 estados. Y en específico, los Crips tienen ese vínculo con lo que era el cártel de Colima, que fue donde se iniciaron pues este trasiego de drogas y de metanfetamina, drogas sintéticas, así como con Juárez y Sinaloa. Pandillas de la cárcel, pues ahí tenemos a unos que se llaman Aryan Brotherhood, ¿no? La hermandad aria, ¿no? De supremacistas. Ellos están en las prisiones de las regiones del suroeste, ¿no? Digamos, de Nuevo México a California y hasta Washington. Eh, Hay otra que se llama Barrio Azteca, que también es en la misma región y que tiene vínculos con una pandilla homónima en Ciudad Juárez, que es Barrio Azteca, que también se ha servido sobre todo de sicariato para el cártel de Juárez y la línea. Y también tenemos, por ejemplo, Black Guerrilla Family, ¿no? La familia guerrillera negra que tiene presencia en California, Georgia, Maryland, Missouri y específicamente vínculo con el cártel de Juárez. Y pues más interesante aún es esto de las pandillas de motociclistas, porque pues luego en México pensamos que eso de los Hells Angels y demás es una invención de Hollywood y no lo es. Realmente son pandillas. No quiere decir que todos los miembros que están ahí pues están metidos y son parte del esquema criminal. Pero, por ejemplo, Hells Angels en este reporte 2008 tenía presencia en 230 poblaciones de Estados Unidos, imagínense, y 26 países, o sea, también es transnacional. Y su vínculo es con cárteles mexicanos, pero también con organizaciones del crimen organizado de Italia. Esto es interesante porque luego estas pandillas tienen también vínculo con la mafia italiana, ¿no? La tradicional, pero basada desde Canadá, y eso explicaría por qué en años recientes ha habido, ¿no? Se reportaron asesinatos de canadienses en Cancún y que precisamente estaban metidos en cuestiones de droga, pues es por eso, ¿no? O sea, la mafia italiana sigue teniendo presencia en Estados Unidos. Y entonces, bueno, esto es interesante y nada más aquí para pasar al resto del mundo, porque el narcotráfico ya es un fenómeno global. Pues aquí vemos que la mafia italiana ha seguido, de hecho fue la que inició con el tráfico de estupefacientes. No fue cierta esa escena de la película del Padrino, en donde los dones se juntan y dicen, no, eso no le vamos a entrar porque no sé qué, que es para, así lo dicen en la película del Padrino, eso es para el barrios de negros. Eso no fue cierto. Realmente estuvieron metidos desde el principio la mafia italiana en el trasiego de drogas y de hecho, pues continúan. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues estas organizaciones criminales de trasiego de droga en Estados Unidos, como vemos, pues están en todas las ciudades, están metidos obviamente si están metidos en cuestiones de droga, pues también en lavado de dinero, como vamos a ver más adelante. Pero finalmente, ¿qué vemos aquí? Estas organizaciones criminales no ponen en riesgo la gobernabilidad de Estados Unidos. Y esa es la gran diferencia con los cárteles mexicanos. Y es lo que luego, pues, en México se pierde de vista. No es que en Estados Unidos no haya droga y no se combata, y entonces aquí, no, el problema es que allá están
pues digamos que contenidos en su negocio. Es un negocio que pues es combatido con mayores o menores niveles de eficacia, pero no dictan pues las leyes como aquí en México. Estábamos viendo hoy en la mañana noticias de que el pollo en el sur del Estado de México, en Tejupilco, tiene un sobreprecio de 230% porque ahí opera la familia michoacana. Pues eso no lo vemos con los Bloods o los Crips o Barrio Azteca en Estados Unidos, no se ve, pero bueno. Y bueno, pasando al resto del mundo rápidamente, aquí también retomé, este sí es un reporte de este año, de marzo de 2025, preparado por el Departamento de Estado, y es el reporte sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos. Y pues es un documento interesante porque para empezar trae un diagnóstico y una lista de 59 países, Wow. 59 que van de Afganistán a Vietnam en orden alfabético, y va mostrando cómo está la situación del narcotráfico en cada uno de ellos. Lo curioso ahí es que pues sí está Afganistán y Yemen y demás, pero también aparece España y Holanda, que precisamente es en donde años recientes operadores del cártel de Sinaloa han, pues digamos, sentado bases en esos países y, pues ya han llevado, ahora sí que el negocio del narcotráfico a Europa, ¿no? Y bueno, aquí es también destacable en este reporte 2025 porque habla de la cooperación con la República Popular de China. Entonces, a pesar de que se habla mucho en la retórica del presidente Trump de que pues China está detrás del fentanilo y que pues lo está, no de una manera oficial, el gobierno de China ha estado, según este reporte, colaborando abiertamente con Estados Unidos precisamente para combatir este trasiego. Este reporte también de 2023 que menciona Colombia y dice que hubo niveles récord de cultivo de hoja de coca en 2023 y que los reportes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Colombia pues reportan una incautación de 960 toneladas métricas de, de cocaína y pasta de coca. Entonces estamos hablando de pues algo así de una cantidad enorme de contenedores de esos que vemos en los barcos, pues imaginemos el tamaño, porque eso es lo que se incautó, cuánto nos está produciendo y está saliendo hacia el resto del mundo, no nada más Estados Unidos. Este reporte también pues hace eco a lo que hemos venido platicando en Conexionistas desde tiempo atrás, de que Ecuador se ha consolidado como un punto de tránsito clave para la cocaína que sale de Colombia y que va a Estados Unidos y Europa. Y bueno, también habla de México, que pues realmente las organizaciones criminales transnacionales pues es la mayor amenaza para Estados Unidos, así lo pone el reporte. Entonces podemos ver por qué la presión hacia México, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, pues aborda también una cuestión de Oriente Medio, o sea, el narcotráfico empieza a estar muy desarrollado en Oriente Medio, y aquí precisamente con drogas sintéticas, con un estimulante anfetamínico que se conoce como captagón. Entonces, esto es interesante porque este captagón pues está con base en metanfetaminas y cafeína y demás. Y es algo que utilizaban pues todos estos soldados del Estado Islámico porque esta droga evita que te duermas, entonces puedes estar días y días despierto, alerta, entonces pues eso explica también la agresividad de los combatientes del Estado Islámico. Y bueno, finalmente, con esto del Captagón, pues el país que se había vuelto, pues el origen fue Siria, bajo el régimen de los Assad, que cayó a finales del año pasado, porque estaban ya generando el 80% del suministro global. Es decir, esta droga se producía en Siria y de ahí iba pues a todo Medio Oriente, pero también hacia Europa, sobre todo Europa del Este.
Y bueno, ¿por qué se metió el gobierno de Assad ahí? Pues precisamente por el colapso económico y guerra civil, pues el trasiego de drogas se convirtió en una fuente de ingresos importantes para el régimen. ¿Por qué? Pues porque también tenían pues una infraestructura farmacéutica que permitía esto y bueno, pues también se consolidaron redes de contrabando, ¿no? Y pues todo esto bajo el régimen de Assad. Entonces, pues está muy interesante ver los alcances que tiene el narcotráfico a nivel global. Fer, antes de pasar con este componente del que nadie nos va a hablar, que me parece que es hoy el más importante, que tiene que ver con el lavado, con el tema financiero, de lo que comentas me llama la atención lo siguiente. Primero, la similitud, y me parece no casual, es más, quiero pensar que hasta diseñada, de mantener la figura del actor principal del narcotráfico en este reporte que comentas, en estas pandillas, ¿no? En el criminal común, en el criminal identificable como sucio, poco educado, pandillero, ¿no? Malhablante. Y acá quizás tengamos lo mismo en las ciudades, nada más que aquí está el componente del productor, ¿no? Que es el agricultor, ¿no? Y allá tenemos al comerciante en la red de distribución, pero sin embargo podemos pensar en estos perfiles similares, ¿no? Digamos una clase, si nos ponemos clasistas, inclusive hasta marxistas, ¿m? Una clase social específica determinada donde ocurre esto. Me llama poderosamente la atención que eso decididamente esté así, porque esto nos va a ayudar a pasar a la parte de que nos va a explicar nadie, porque dices, a ver, ¿dónde, o sea, uno, el crimen organizado tiene muchos rostros, muchos responsables. Si lo vemos ahora como empresa y escuchándote, si quitamos las etiquetas y estamos pensando, pues nos acabas de describir la cadena de distribución que existe, ¿no? En Estados Unidos, en donde quizás, yo no sé si sea diseñada así, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo pensar, y esta es mi pregunta, o qué opinan ustedes, ¿no? Que esto se fue dando por las circunstancias. Y entonces tuvimos un mercado de, ay, pues yo produzco esto, tú lo ven, si yo lo puedo mover, pues hagámosle así. Y entonces, si surgió así, esto ha sido tolerado así, y por la fragmentación que comentas, porque además este reporte es, digo, es absolutamente vigente. Si se combate, pero sigue existiendo, y la hipótesis es que aunque se combata, seguirá existiendo, quiere decir quizás que del lado de esa frontera hay tolerancia. O sea, cómo reacciones ante esto y qué nos dice, o sea, qué elemento identificas tú que separa esa línea entre esta capacidad o qué explica que en el caso mexicano y probablemente en el caso de otros países de América Central, o de América Latina, estos románticos, ¿no? Romantizados más bien, criminales, tengan ya la capacidad de retar al Estado. ¿Por qué se ocurre fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué piensas al respecto de estas similitudes como demasiado casuales? Y segundo es, ¿qué hipótesis tendrías tú para decir, a ver, o sea, ¿por qué? Porque aquí sí se combaten y acá no, porque en un lugar sí se combaten más y en otro menos. O sea, ¿cómo lo ves? Gracias, Edgar. Pues sí, muy interesante. Pues dos reflexiones. Una es, en efecto, pues estas bandas de motociclistas y pandilleros hispanos y negros y demás, pues serían, digamos, los cajeros de un banco, ¿no? Pero Ah, pues arriba de los cajeros, pues hay gerentes y hay directores y hay consejos de administración. En efecto, o sea, pues eso, y no es de ahorita, en el siglo pasado, cuando el alcohol fue prohibido de 1919 a 1933, pues es el gran momento de la mafia italiana y hebrea, judía. Precisamente también pasaba lo mismo, ¿no? O sea, pues eran las matazones en Chicago y que bueno, pues eran matazones de 10 personas y bueno, pues era un shock. Eh, pues es una cuestión por ahí, ¿no? O sea, ese dinero pues en efecto al final
se limpia, se lava, entra al sistema financiero y también no es de ahorita. La mafia, después de que se legalizó el alcohol en Estados Unidos, pues se metió primero, antes que nada, al negocio de las apuestas, de los bookies. Entonces, apuestas ilegales y bueno, pues todo eso está detrás de la fundación incluso de Las Vegas, De Nevada. Las Vegas. La segunda es, bueno, ¿por qué esto está bajo control en Estados Unidos y, pues en México no? Y bueno, aquí está interesante porque pues estaba yo leyendo precisamente sobre el México en los años 60 y bueno, pues ahí también estaba la corrupción, igual que siempre ha estado, o sea, los países de Latinoamérica tenemos un problema estructural de corrupción. Pero ¿cuál era la diferencia? En ese momento, las ganancias de la corrupción se reinvertían en la sociedad. O sea, el político corrupto, con ese dinero mal habido, fundaba empresas y daba empleo. O sea, y así se llevó. ¿Qué fue lo que pasó? Que precisamente en los años 70 empiezan a surgir precisamente la legislación en contra de la corrupción en Estados Unidos primero y al parecer, y esta es una hipótesis mía, sujeta a debate, por supuesto, que ya esas ganancias ya no, como ya no se pueden lavar, digamos, directamente en el sistema económico, son reinvertidas en la economía informal criminal. Entonces, pues como no puedes con tus ganancias fundar empresas legítimas, pues entonces mejor compras más armamento en los mercados ilícitos de Estados Unidos o del mundo para incrementar tu control en México. Y es lo que vemos, o sea, el gobierno mexicano se enoja y dice que por qué Estados Unidos no detiene el flujo de armas. Bueno, papá, pues es que también aquí pues tenemos que ver esa parte, o sea, queremos que lo que Estados Unidos haga nuestra tarea. A ver, así como ellos sellan la frontera para unas cosas, sellemos la frontera para las armas, porque ese también es el problema. No es lo mismo, pues sí, ser un pandillero en una esquina, en algunos barrios de Los Ángeles o en Chicago, donde sea, que incluso hay lugares en donde tampoco entra la policía ya. Pero aquí ponen en jaque a todo el estado, ese es el problema. La capacidad de fuego de los cárteles mexicanos está muy por encima de los Hells Angels. O sea, no es Mm, lo mismo. O sea, los Hells Angels seguramente están armados hasta los dientes, pero no le llegan a lo que vemos acá. O sea, acá el ejército mexicano se ve con problemas para enfrentarlos. Justo ayer llegaron otros 100 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa. Llevan como 3 veces que llegan fuerzas especiales a Sinaloa. Pues, ¿qué te dice el tamaño del problema? Pero bueno, o sea, sería esa opinión personal. Muy bien, muchas gracias, Fer. Pues los que saben dicen que en estos casos la mitad de la operación es vender el producto, y mientras que la otra mitad es, pues, qué hacer con esos recursos, ¿no? Lavarlos, procesarlos. Y Nadia, pues nos vas a platicar un poco al respecto. A ver, cuéntanos qué es lo que nos tienes. Sí, muchísimas gracias. Igual, siguiendo la línea de análisis de FER, está la Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Dinero elaborada por el Departamento del Tesoro de 2024 y también arroja datos muy interesantes. Digo, el primero que resalta es que el 75% de las muertes que se dan por sobredosis en los estadounidenses se atribuyen directamente a los opioides sintéticos ilícitos. Y ahí ya data desde 2017 este tema que le han dado un seguimiento muy puntual las autoridades norteamericanas respecto al fentanilo ilícito y a su venta como versiones falsificadas de otras sustancias vía recetas o incluso medicamentos veterinarios. También resalta la participación de organizaciones chinas precisamente en el blanqueo de dinero y sobre todo en las empresas chinas que producen estos precursores de fentanilo y equipos de fabricación que se las ingenian, ¿no? Ya sea vía transportes marítimos o aéreos para desviar ese producto y esos equipos de fabricación
hacia México, pues para que ya, ¿no? Las famosas cocinas químicas asociadas a los cárteles mexicanos, pues fabriquen este fentanilo ilícito en forma de píldoras o incluso también en forma de polvo, lo mezclan con otras drogas o con otros productos y hacen estas versiones falsificadas de productos farmacéuticos como el famoso Vicodin. Mm. Aquí también otro dato importante, ¿cuáles son los principales métodos que utilizan las organizaciones criminales para el lavado de dinero? Son tres las principales organizaciones que ocupan estos métodos en el caso de Estados Unidos. Pues tenemos al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, que son como los más sofisticados en esta parte del transporte y distribución de drogas de México a Estados Unidos. Y hay unos datos así alarmantes, ¿no? Que operan en los 50 estados de la Unión Americana y en más de 50 países, ¿no? Transportando y distribuyendo fentanilo principalmente, metanfetaminas, cocaína, heroína y marihuana. Pero también hay otro actor muy importante que es el Clan del Golfo. Esta es una organización transnacional y paramilitar colombiana que son los principales productores y traficantes de cocaína, sobre todo en el mercado norteamericano y en gran parte del mundo. Ese es casi el mayor distribuidor de cocaína a nivel mundial. Tiene más de 6,000 miembros y tiene un control militar, sobre todo en sus fronteras de Colombia, bueno, con Panamá, ¿no? Con el Caribe y con el Pacífico, obviamente, para sus rutas de distribución. Y pues la magnitud que como trabajan es que imponen un impuesto a todos los narcotraficantes que operan en sus territorios, ¿no? Que tienen bajo su control, cobrando tarifas por cada kilogramo de cocaína que fabrican, que almacenan o que transportan. Y tienen cargamentos semanales y quincenales, ¿no? O sea, semanales y quincenales de toneladas de cocaína, ¿no? Que van a Estados Unidos y a diferentes partes del mundo. Regresando a los principales métodos que tienen estas organizaciones para lavar el dinero, pues tenemos el contrabando de efectivo a granel, ¿no? Que es literal el transporte físico, ¿no? De todo el dinero en camiones o en aviones, en lo que ustedes quieran. Las famosas cuentas de embudo, ¿no? Que también es una estrategia donde grandes cantidades de dinero que tienen que lavar, la van depositando en cuentitas de diferentes bancos, de diferentes ubicaciones geográficas, o sea, pueden ser dentro del mismo territorio o pueden ser transnacionales, y luego hacen retiros centralizados. Y entonces, obviamente, pues como son cantidades pequeñitas dispersas, pues distrae un poco la atención de las autoridades fiscalizadoras en ese tema. Y obviamente pues está el tema del comercio, está la compra de bienes raíces y los artículos de lujo y los activos virtuales. Y aquí es donde entran las empresas chinas. Hubo una investigación el año pasado donde identificaron a un fabricante de productos químicos chino, ¿no? Que tenía su sede en Wuhan, donde exportaba grandes cantidades de precursores para fentanilo a Estados Unidos y a México, pero ya anunciaba sus precursores en línea, así como si fuera un Temu de precursores químicos. Y obviamente, pues el pago era vía los activos virtuales. Otro dato interesante también, en el 2023, en mayo, el DOJ, el Departamento de Justicia, a través de su operación Spector, realizó más de 288 arrestos, donde identificaron a varios operadores de cuentas en mercados de la red obscura, donde vendían sobre todo pastillas de oxicodona que estaban falsificadas y que contenían fentanilo a cambio de activos virtuales que ya después los trasladaban a moneda corriente. También identificaron dos empresas que utilizaba sobre todo el cártel de Sinaloa, una empresa con sede en Utah que les blanqueó más de $2 millones mediante transferencias bancarias de Utah a México y a Honduras. Que 2 También millones de dólares no es nada.
y esas investigaciones les llevaba más de 2 años para Mm. poderlas aterrizar. Eh, otra, otra investigación también de otra empresa del cártel de Sinaloa que lavaba dinero con empresas fantasmas que las tenían constituidas en Wyoming. Y ahora que en la acusación formal que se le hicieron a los chapitos, también, Ujú. bueno, salió a la luz que otra de los métodos que estaban utilizando recientemente para lavar dinero era mediante el contrabando de teléfonos celulares, como parte de un esquema de que compraban dólares al por mayor, ¿no? Con algún Ujú. descuento a cambio de pesos mexicanos y con ese dinero compraban los teléfonos celulares. Claro. Y la otra, por último, otra línea de investigación también importante, donde ahí también participan los cárteles, es la de los médicos que desvían las sustancias controladas del suministro médico legítimo para fraudes en la atención médica, ya sea que Wow. sean medicamentos que recetan, o sea, que se adquieran de manera ilícita con un valor inferior al del mercado y que luego los revendan y los reintroducen al mercado con medicamentos legítimos. O comprar medicamentos usando recetas falsas y pacientes fantasmas, pues que también los utilizan mucho para el fraude a las aseguradoras, ¿no? Y al Ujú. Medicare y a todos estos esquemas de salud que están por allá. ¿Cómo Oye, ven? Nadia, yo tengo dos preguntas. Una, digo, a ver si puedes, porque esta sí se me hace que está un poco complicada. Por una parte, ¿tenemos el dato de cuánto es lo que se está lavando, digamos, en México, Estados Unidos al año, aunque sea un aproximado? Y segundo, a un tema que a mí se me hace que todavía no se le da la importancia necesaria y que ahorita deberían de estar encima de eso, las criptomonedas. Entonces, ¿cómo ves Pues esos dos es, temas? digo, un dato preliminar que sale en este estudio son más o menos 800,000 millones de dólares, aprox. Sí, 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 Eh, estimado. y, ajá, estimado. Y como con lo que les decía de los principales métodos para lavar dinero, ¿no? Bueno, esos eran como los arcaicos, ¿no? Lo que hacíamos del contrabando de efectivo a granel y lo de los cuentas de embudo y demás. Y ahorita sobre todo es precisamente eso, o sea, los bitcoins, o sea, están haciendo todas sus transacciones en activos virtuales para después convertirlos en moneda fiduciaria, ¿no? Hijo, a ver, para cerrar, tengo una pregunta para ambos, porque al escuchar todo esto, no podía dejar de pensar en el fenómeno del siglo XVII de la Compañía del Este de las Indias, que utilizaba la violencia para hacerse de algunos recursos, que tenía el permiso de la corona británica para hacer sus atrocidades, que tenía un ejército más grande que el de la colonia británica, que tenía derechos de operación y permisos, ¿no? Para hacerlo con tal de que se respetara y que enriqueciera a la colonia británica y que llegó a acumular un poder importantísimo. Entonces era un Estado, ¿no? Paralelo al Estado. Y me parece entonces que esa figura no, al escucharlos, no ha cambiado. O sea, cambió de piel. La estructura de operación, las cantidades de poder, la presencia transnacional, el desarrollo de mercados, el uso de la violencia. Como bien mencionaron ustedes, bueno, esta jerarquización, identificación de, pues sí, unos son los cajeros, pero otros son los ejecutivos Sí, que toman las decisiones, que se sientan con los hombres del poder, porque son hombres del poder y porque ya no son hombres de poder y yo creo que esa figura se ha venido sofisticando con el tiempo. O sea, es decir, no tenemos, no solamente cambiaron de barcos y fragatas ahora por túneles y aviones o drones, submarinos. sino más bien estamos ante la presencia de una sofisticación continua, ¿no? Si esto fuera una conversación de una clase de estas que se dan en estos diplomados para ejecutivos de mejora continua de nuestra práctica de negocio, en donde no estamos entonces así en presencia, si estamos en la época del fake news, ¿no? Del fake estado, en donde decir, si esto ha existido siempre, ¿no será que nos estamos haciendo tontos?
Y entonces estos temas del combate, y dices, no va a pasar nada porque ya son parte del Estado. Porque sí, en algunos lados son chiquitos y los queremos enanos para que no crezcan y no nos afecten. En otros lados los queremos grandes. Es decir, si tomamos este ejemplo, pues entonces tenemos, ¿no?, a la corona británica, ¿no?, multiplicando la franquicia, ¿no?, de la Compañía de Este de Indias para, pues, que se ponga en México una con estas características. Nosotros les damos las armas, una que opere aquí para que nos siga manteniendo, ¿no? En donde quizás la diferencia importante es que en aquellos tiempos todo dependía de la corona británica y ahora hay varios jugadores que tienen sus propios directores, sus propios bancos, sus propios banqueros, ¿no? Y en donde la estabilidad del comercio se antoja en el respeto a ese tipo de mercados. Y entonces el Estado queda como una figura decorativa, o todavía no estamos ahí. ¿Cómo reaccionan ante esto? Pues Yo sí, creo que, adelante. perdón, rápidamente, yo creo que ya es parte del Estado. O sea, está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder del narco. O sea, ya es parte del Estado, no es un fake Estado, ni mucho menos. O sea, ya está tan arraigado en todos lados, o sea, desde la ciudadanía hasta el tomador de decisiones principal de un país, y bueno, no se diga de Claro. las empresas, ¿no? O sea, es un Y fenómeno global, yo agregaría una cosa, la cantidad de recursos que derrama en las economías locales también, por supuesto. porque esto también ya es medible en PIBs y demás, ¿no? Pues es una cosa brutal que tal vez al gobierno tampoco le interese quitárselo, ¿no? Ujú. Y justo ahí yo diría que no es tanto digamos que esté el fenómeno porque no nada más es el narcotráfico. Son armas ilegales, inmigración ilegal, todo eso también se paga con los mismos esquemas que comenta Nadia. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que la economía informal ilegal se está comiendo a todo. Pues es como un pues un hoyo negro, así como en el espacio, que todo lo atrae y todo lo absorbe. Entonces, pues ha empezado por Latinoamérica, donde ha absorbido precisamente como apuntamos aquí todos, pues a las autoridades, y entonces parece por eso que el Estado no puede nada en contra de este mercado ilegal. Porque van aparejadas muchas cosas. Ese poder de fuego de los cárteles en México, ¿en qué se traduce? En robo de mercancías, en robo el huachicol, que ya también ya es transnacional porque se roba en México, se pasa a Estados Unidos y luego se vuelve a revender a México. Entonces ya todo eso es una economía ilegal que no necesariamente informal. Y se está comiendo todo. Entonces yo creo que son desafíos importantes y nos deja ver que pues la autoridad del Estado se va a tener que replantear pues en este siglo, porque como bien apuntas con este ejemplo de la compañía del este de las Indias, eh, en aquella época el poder político tenía muy sujeto al poder económico, pero hoy en día es al revés. Es el poder económico el que somete a todas las autoridades de todos los países. Veamos, voltemos a donde quieras. Lo Ujú. estábamos viendo precisamente en Siria, ¿no? O sea, el gobierno de Assad se volvió narcotraficante precisamente para sobrevivir. O sea, ya cuando un régimen político requiere de la fabricación y trasiego de la droga Captagón, ¿qué te deja ya lo demás, no? Que es esta misma hipótesis que se genera en México cuando la famosa crisis, ¿no?, en el gobierno de Miguel de la Madrid, entonces la subsistencia, y bueno, y estas otra vez historias colombianas de sus capos diciendo, bueno, pues yo pago la deuda, déjenos en paz. Pues bueno, ahí queda esto, porque de ser así, pues entonces nos van a encantar todas las puestas en escena de cualquier gobierno, ¿no?, de ahora capturamos a la gran mayoría, porque pues sabemos que eso es, inclusive se puede convertir hasta en fetiche, ¿no? Exacto. Queremos que eso ocurra para
suponer que se está combatiendo porque aspiramos a que haya cuando sabemos después de esto que quizás no vaya a pasar. Qué terrible. Pues bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo, otra vez, gracias por los datos que nos pusieron en la mesa. Me parece que muy sólidos y hay quizás poca duda, ¿no? De esto. Y mientras tanto, pues bueno, veamos cómo este juego, este teatro, estas puestas en escena se despliegan en las relaciones bilaterales y lo que siga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y como de costumbre, les pido sus redes sociales. Si quieres, empezamos contigo, Nadia. Pues en X, @natsrocks27. Magnífico, Fer. Claro que sí, como siempre un gusto y nos vemos en X, antes Twitter, en @Guzmán Pescador para estos y otros contenidos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Edgar. A ustedes, gracias. Y pues a mí nada más me queda decirles que nuestras redes sociales son Conexionistas MX en X y en Facebook. Nos encuentran como Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Y en Telegram somos Conexionistas, así nada más. La música es de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Si llegaron hasta aquí, bueno, pues aprovechen y denle like al video. Nos sirve mucho a nosotros para que el algoritmo nos siga encontrando y obviamente nosotros podamos seguir produciendo este tipo de contenido para todos ustedes. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.